Gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Qué bueno, qué bueno. Es el mejor lugar. Las personas que reciben bendiciones, entre otras cosas, están en el lugar correcto. En el lugar correcto recibes cosas correctas. En el lugar equivocado no se sabe lo que te puede venir. ¿Cuántos saben que estar en los lugares equivocados es peligroso? ¿Y cuántos saben que estar en el lugar correcto es de bendición? Estás en el lugar correcto. Yo a mis hijos siempre les pregunto, o casi siempre, sobre todo cuando eran más chicos, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿Qué hay de importante ahí? ¿Qué te va a aprovechar estar ahí? Con esas personas, con esta situación, con eso. No, hay que tener cuidado. Y lo bueno es que mientras tú estás en este lugar, te expones a que algo bueno venga sobre tu vida. ¿Cuántos quieren recibir algo bueno? Levante su mano en esta noche y díganle, Señor, yo quiero recibir bendición por estar en el lugar correcto, por escuchar las palabras correctas. Habla mi corazón, usa mi vida para traer tu palabra a luz en esta tierra, guardándola en mi corazón y poniéndola por obra. Amén, amén. Y yo mismo, Señor, me pongo en tus manos. Solicito que tu buen espíritu me guíe en esta hora para que no sea yo, sino Él, el que hable, Él que haga las obras. Sí, Señor, porque a ti te ha agradado usar mi vida. Yo la pongo de buena gana en tus manos, una vez más. Controla mi mente, mis sentidos, mi corazón, mis pensamientos, y sé tú el que hables a través de mi boca. Así lo creo, Señor. Amén. Tomen asiento. Estamos en la víspera de la resurrección, del día de resurrección. Ya ha pasado la Pascua. Estamos en el día que sigue a la crucifixión de nuestro Señor y viene la resurrección. Así que nos vamos a enfocar en esas últimas horas de Jesús antes precisamente de la crucifixión. Y vamos a hablar acerca de la locura de la cruz, lo inexplicable que es predicar, hablar y proclamar a un Cristo crucificado en una cruz hace más de 2000 años y que a causa de eso Dios está salvando al mundo, especialmente a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. La palabra de la cruz o el mensaje de la cruz, predicar lo que pasó allí, es locura para la gente docta. ¿Y tú crees en eso? Te dicen. ¿Y tú crees que Dios se hizo carne? No. Eso es para gente ignorante. Eso es para gente que no piensa. ¿Cómo es que Dios se hizo carne y anduvo entre los hombres y crucificaron? Recuerdo que una vez hablaba con un amigo musulmán y me dice, pero Aldo, piensa cómo Dios en forma de ser humano lo van a matar en la cruz. ¿Cómo es posible? Dios nunca muere. Él no entendía que no se trataba de la muerte espiritual, sino de un cuerpo físico y de una vida biológica. Y yo entiendo que para la lógica humana eso es locura. Pero de eso vamos a hablar, vamos a desentrañar la locura de la cruz, de lo que ocurrió allí, cómo por medio de ese instrumento tan vil y tan terrible,
de tortura y muerte, Dios está proveyendo a todo aquel que cree la salvación y la vida eterna por medio de su Hijo que fue colgado en la cruz. Juan capítulo 19. El Evangelio de San Juan nos dice de esta manera lo que ocurrió allí. Vamos a poner la luz larga para ver mejor, hijo mío. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. ¿Por qué dice entonces? Porque previamente lo habían juzgado los principales religiosos en el Sanedrín. Le hicieron 2 juicios a Jesús, según lo que dicen los evangelios. Los 2 juicios, los judíos, los religiosos, los intérpretes de la ley, y un juicio civil que le hicieron los romanos, la autoridad civil de aquel momento. ¿Por qué digo 2 juicios? Porque uno fue, en la noche que lo prendieron, lo llevaron ante Anás, que era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote, el que presidía el Sanedrín, que era una representación de todos los partidos políticos religiosos que tenía el pueblo judío, una especie de parlamento, una especie de asamblea, donde estaban representados los saduceos, los herodianos, los fariseos, en fin, todos los que habían, los eos que habían en aquel tiempo. Y fue juzgado Jesús de manera inapropiada, injusta, porque en realidad los juicios se tenían que hacer en forma pública y a la luz del día, no se podían hacer durante la noche. Pero cuando lo prendieron, después de la cena, lo llevaron ya directamente a Anás, que era un ex sumo sacerdote, que era el poder detrás del sumo sacerdote actual, que era Caifás. Era el poder detrás del poder, el poder detrás del trono. Ahora bien, los llevan a Anás, traen algunos del Sanedrín, no todos, porque habían algunos en el Sanedrín que creían en Jesús, le hacen el juicio y luego hacen otro juicio a la luz del día para cumplir ante Caifás, que a su vez era yerno de Anás. Este sumo sacerdote o jefe de los sacerdotes también lo enjuicia. Allí se burlan de Jesús, se burlan del Mesías. O sea que los religiosos se burlaron como diciendo, miren en qué está el famoso Mesías de Israel. Mire si este va a ser el Mesías. Después lo llevaron ante Pilato para que lo juzgara civilmente Pilato. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. ¿Por qué lo mandó azotar? Porque en aquel tiempo se apremiaba a los acusados, se les torturaba para que ellos cantaran o para que dijeran cuál había sido su delito, para que lo confesaran. Los hacían confesar bajo tortura. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura que lo llevaban los reyes, ¿verdad? Y decían, ¡viva el rey de los judíos! Se burlaban como rey, a los otros como Mesías. Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Estos golpes eran terribles porque eran una especie de cinturones de cuero con huesos, pedazos de huesos afilados dentro de sí, de modo que cuando golpeaban sacaban el pedazo de carne. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no le encuentro nada culpable a este hombre. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza
y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo, miren, aquí tienen el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los guardias del templo, en lugar de compadecerse en la condición que estaba Jesús, descarnado en sus espaldas, después de estar toda la noche sin dormir, expuesto a la tortura, sangrando, no tuvieron misericordia de él, sino que lo vieron y le dijeron, crucificadle, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. O sea, Pilato era el representante del Imperio Romano, era el gobernador. En otras palabras, era el político. Y el político tiene por costumbre, no todos, pero hay algunos o varios, sabe Dios cuánto, que dicen una cosa, pero hacen otra. Por ejemplo, yo escuché muchos políticos que dijeron, yo estoy contra el aborto. Y cuando llegó el momento de votar, levantaron la mano y aprobaron el aborto. Entonces, como te digo una cosa, hago otra. También hay líderes cristianos, o que se dicen ser cristianos, que son así. Como te digo una cosa, hago otra. Entonces, Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley, debe morir, porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. O sea, él ya tuvo antes miedo, pero ahora tenía más miedo. ¿Por qué esa doble moral de Pilato? Por temor, temor del hombre, temor al pueblo, temor a una revolución. Entonces quería dejar todas las cosas quietitas. Él estaba en un lío que no quería haberse metido. De hecho, su esposa había soñado la noche anterior que dejara libre a Jesús porque era inocente. Él sabía en su conciencia lo que Dios le había mostrado a su mujer. También él sabía que Jesús era inocente. Aún así dijo, yo no tengo nada que ver, es cuestión de ustedes. Más adelante, Pilato dice él mismo que tenía el poder para soltarlo. O sea, teniendo el poder para soltarlo, lo entregó injustamente en manos de sus asesinos. Cuando Pilato oyó que dijeron, según nuestra ley tiene que morir, llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial donde él estaba y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dijo ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? Dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad? O sea que él mismo se estaba condenando con sus propias palabras. Tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte. Sé que eres inocente, pero tengo el poder para soltarte, pero yo me lavo las manos que te crucifiquen. Jesús les dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto, porque toda autoridad viene de Dios. Quien ocupa esa autoridad no necesariamente es quien Dios quiere, pero Dios lo puede permitir, porque Dios pone reyes y saca reyes, o pone reyes o permite que otros accedan al poder. Así que el Señor le dijo, mira, no me vengas con eso de la autoridad, porque tú no tienes autoridad, eso te ha sido dado. ¿De qué te jactas? Si lo que tienes te ha sido dado. Entonces así que el Señor le dijo, pero el que te entregó en tus manos, el que me entregó en tus manos, es el que tiene mayor pecado. En este caso, quien le había entregado en las manos de Pilato a Jesús eran los judíos, concretamente religiosos, y los jefes y intérpretes de la ley. Estamos hablando que
quiero que entiendan algo. No todos los judíos son así. En aquel tiempo había mucha gente que creía en Jesús, pero especialmente los del Sanedrín, que eran los mandamás, tenían esta cabeza de entregar a Jesús por envidia y por celos. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos, manipulándolo a Pilato, le dijeron: si pones en libertad a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se proclama a sí mismo rey y está en rebeldía contra el César, el que se proclama a sí mismo rey, está en rebeldía contra César. Cuando dijo eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Lo pusieron entre la espada y la pared, porque todo bien al pueblo le podía dar palo o a los líderes religiosos y soltaba a Jesús. Se le iba a armar candombe, pero bueno, era un pueblo que tenía que estar sometido a él. Pero ¿qué pasaba si llegaba al oído del César de que el que había soltado se proclamaba rey? La cosa cambiaba, porque era César el que tenía poder sobre Pilato. Cuando dijeron esto, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada El Empedrado. Ya era el día de preparación de la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo: miren, he aquí su rey. Llévatelo, le gritaban, crucifícalo. Y Pilato dijo: ¿cómo quieren que yo crucifique a vuestro rey? Y ellos dijeron: no tenemos más rey que César, dijeron los judíos. Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Cuánto amor, ¿no? Cuánta misericordia. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz. Llevaron a Jesús y llevaron a Jesús al Gólgota, y Jesús cargaba su propia cruz. Digan conmigo, propia cruz. Cada uno tiene una cruz. Jesús estaba llevando la de él. Esa cruz representaba el hacer la voluntad de Dios, el humillarse y el obedecer, porque Dios se lo había impuesto con un propósito redentor. Allí lo clavaron en la cruz y también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, el rey de los judíos, no. Que pongan: yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados o echemos suerte para ver a quién le toca, a quién le queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Y estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Eran todas mujeres. ¿Dónde estaban los hombres? Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, aquí está un hombre.
cuando vio Jesús a su madre al lado del discípulo que él amaba, y acá se refiere a Juan, el mismo que escribe el Evangelio, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Ya hemos hablado lo injusto que fue el juicio y la crucifixión de Jesús. ¿Dónde está la locura de este mensaje? Cuando Pablo dice, la prédica del Evangelio es locura a los judíos y a los que se pierden, ¿por qué dice que es locura? ¿Por qué dice que es algo absurdo? Pues bien, porque la gente no puede creer que a través del sufrimiento, alguien que vive de forma piadosa para con Dios y que beneficia a los hombres, que le hace tanto bien a la humanidad, es crucificado injustamente, es lacerado y es humillado. No solo se burlaron y lo golpearon, lo torturaron para que confesase crímenes que él no había cometido. No hallaron faltas, de hecho Pilato dijo eso, pero igual lo llevaron a la cruenta cruz. ¿Era este el Salvador ungido de Israel? ¿Así iba a terminar? ¿Podrían reconocer los gentiles cuando se les predique eso, que ese Jesús crucificado era, como decía Pilato, el rey de los judíos y el Señor de las naciones? Por supuesto que no. No solo para los de aquella época era una locura, sino para aún hoy. ¿Cómo puedes entender que a través de todo eso que le pasó a Jesús, Dios iba a estar justificándonos de nuestros pecados? ¿Cómo a través de ese sufrimiento tan cruento y de haber vivido como Él vivió y muerto como Él murió, cómo es posible que Dios lo haya puesto por Señor y Salvador? Ahí está la locura, porque los judíos y los israelitas esperaban a un Mesías líder que establecería o le devolvería el reino otra vez a Israel, que los iba a libertar de los romanos, de las naciones que los rodearan, de que iba a traer un reinado de paz y de bien y de abundancia para todo Israel, como de alguna manera lo dicen los profetas. Pero eso no va a ocurrir, o no iba a ocurrir en ese momento. Va a ocurrir en un futuro no solo para ellos, sino en un futuro inmediato para nosotros. Porque Jesús vendrá nuevamente y establecerá su reino milenial de aquí a no mucho tiempo. Va a haber un nuevo orden mundial, pero no un orden mundial como lo están pensando los hombres, como lo quieren los líderes políticos, como lo quiere el anticristo. No, va a haber un nuevo orden mundial donde el Mesías descenderá con poder, ya no en un cuerpo de carne y de sangre, sino en un cuerpo glorificado. Y establecerá su reino en Jerusalén y reinará sobre todas las naciones de la tierra. Ya no habrá allí más tristeza ni dolor en ese reino. Ya no habrá en ese reino guerra, sino que la tierra reposará en paz. Pero los judíos no entendían eso. Dice, ¿cómo es que nuestro gran rey y Mesías va a morir como está muriendo este hombre? No, este no puede ser. Eso es locura. Pero es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan y que entendemos es el poder de Dios para salvación. Primera de Corintios 1:18 al 25 dice, porque la palabra de la cruz, o sea,
el evangelio que predicamos acerca de los hechos de la cruz y de cómo Jesús fue clavado en un madero en nuestro lugar, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios para salvarnos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, ustedes fíjense quiénes creen en estos tiempos. Yo no digo que no haya personas doctas que no puedan creer, los hay. Pero en términos generales, ¿quiénes son las personas que más creen en el Evangelio? ¿Dónde crece más el Evangelio? Entre la gente que no tiene muchas letras, entre los más ignorantes, entre la gente más pobre, ¿no es cierto? Entre los de bajos recursos. Porque la gente que se cree inteligente y sabia en este mundo razona y no puede entender que en la ciudad de Belén nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor, que nació en un pesebre, que nació de una virgen, que fue engendrada por el Espíritu de Dios. Los sabios de este mundo, en su razonamiento, dicen, no, ¿y tú crees eso? ¿Que fue engendrado del Espíritu Santo? No. Es locura a los que se pierden. Entonces a veces hay como que ser como niño. De alguna manera no puedes tener muchas letras ni conocer tanto de la ciencia porque eso a veces te pone tropiezo en tu mente para poder creer, porque no hay lógica en eso. Por eso la palabra y el mensaje que se da de la cruz y de un Cristo crucificado, nacido de una virgen, es locura. Tanta locura es como que nació de una virgen por el Espíritu Santo, como que fue crucificado siendo el Mesías de Israel y el Rey de las naciones. Es locura. Pero para aquellos que tenemos fe, Cristo es precioso para nosotros. Es el Hijo de Dios. Es el Salvador. Es el que nos amó, el que pagó el precio por nuestros pecados. No solo el que murió, sino el que resucitó, el que se sentó a la diestra del Padre y el que descenderá con poder y gloria por nosotros. Eso es maravilloso. Y tú crees esa locura y nuestro corazón dice ¡sí! Pero esto de creer tampoco es un don y una capacidad humana. Dios te da, o le da a sus escogidos, la capacidad de creer eso. Porque si no, nosotros humanamente no creemos, porque estamos perdidos. Pero Dios en su misericordia nos pone fe, nos abre el corazón y creemos como niños. Por eso dice el Señor, si no os volvéis como niños, ¿quién cree que Jesús nació de una virgen de una manera tan sana y sin preconceptos, sino un niño? ¿Quién puede creer que Jesús, aunque murió en una cruz, resucitó de la muerte? Un niño lo cree con total naturalidad. Por eso dice el Señor, si no volver como niños. Para creer. Ustedes vieron cómo son los niños, la inocencia de los niños. Y tú les explicas el Evangelio y creen. Por eso es tan importante trabajar en la escuelita dominical. Por eso es tan importante predicarle el Evangelio a los niños. La mayoría de la gente que cree en el Evangelio, le predicaron el Evangelio desde niño y luego tienen un rebrote de esa fe, tienen un avivamiento de esa fe que está ahí en el corazón y les es más fácil creer. Ahora, después que uno cree
y experimenta la presencia del Señor, y experimenta el poder del Señor, y la fortaleza del Señor, y experimenta sanidad del Señor, y experimenta la autoridad de Dios, porque uno se enfrenta a los demonios y le puede decir en el nombre de un general famoso, y los demonios se te ríen en la cara, pero cuando los enfrentas y le dices, yo no vengo contra ti con fuerzas humanas, ni vengo contra ti en nombre de ningún político ni general, vengo contra ti en el nombre del Señor Jesucristo que resucitó y que vive para siempre, los demonios creen y tiemblan. Y personas atormentadas por espíritus inmundos de brujería, de hechicería, de odio, son libres. ¿Me escuchan? Claro, pero si alguno ve que uno está echando fuera un demonio mediante el nombre de Jesús, dice, no, tienes una crisis, debe de ser que tienes esquizofrenia, un brote psicótico. ¿No es cierto? Porque el incrédulo se niega a creer, no puede creer. Por eso el mensaje del Evangelio es locura. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y se lo ha vuelto loco. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque si los hombres son sabios y estudian, por ejemplo, las constelaciones, las estrellas, el mundo, cómo funciona, los científicos de hoy ven cómo funcionan las leyes de la naturaleza y dicen, fue una explosión y todo quedó así, porque eso es lo que dicen los sabios de este mundo. ¿Cómo a ellos no se les prende la lamparita que hay una mano creadora detrás de eso? Porque el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles en una noche estrellada, en un amanecer, en un atardecer, en el mar, en los ríos, en los valles, en la creación, en los animales, en el ser humano. Se le hace claramente visible, pero los hombres no conocen que hay un Dios cuando ven todas esas cosas. Que si hay algo creado es porque hay un creador, que si hay un diseño es que hay un diseñador, que si eso está ahí, cumple un propósito, es porque hay una mente que le ha dado sentido y propósito a eso. No lo conocen a Dios por medio de eso. Entonces digo, basta, dijo Dios con este mundo. Los voy a salvar por la locura de la predicación de la cruz. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la palabra de la cruz. Predicamos a Cristo crucificado en la Pascua de los judíos. Para los judíos esto es un tropezadero, esto significa escándalo. Entonces, ¿qué? Eso es un escándalo. Para los gentiles, dice, ustedes están locos, crazy, doidos, como dicen los brasileños, doidos. Están locos, mas para los llamados, para los que fuimos escogidos, para los que Dios nos dio el don de la fe, sean judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios con la que nos salvó y nos ha dado vida eterna y un reino inconmovible. Denle un fuerte aplauso al Señor, si se lo va a dar. Que no sea tibio. Él llevó su cruz. Vieron que leímos ahí que Jesús fue al Gólgota cargando su cruz. Ahora Jesús también dijo que si alguno quiere venir en pos de Él, tome su cruz. Hay una cruz para cada uno. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame.
La cruz de Jesús es locura para aquel que se pierde. Y tu cruz va a ser una locura para otros. ¿Cómo puedes entender que a través del sufrimiento y de la humillación, cómo puedes entender que ese hombre estaba haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo un plan redentor? Y tú también tienes tu cruz. Y cuando te toque llevar tu cruz, padeciendo humillación e injusticia y obedeciendo a Dios, te van a decir a ti: estás loca. ¿Cómo que eso es la voluntad de Dios? ¿Qué tipo de Dios tienes? Me imagino, si Dios amara tanto a Jesús, ¿por qué permitió lo que Él permitió? ¿Por qué Jesús obedeció eso? De hecho, Filipenses 2, 5 al 9 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, aquí Pablo dice: ustedes sientan lo mismo como lo sintió Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, como tú y yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció, aunque eso que él obedeció implicara cruz y muerte, sufrimiento y humillación y injusticia. Pero él estaba obedeciendo al Señor ahí. ¡Qué locura! ¿Cómo que va a estar obedeciendo al Señor y le va a estar pasando lo que le pasa? Si Dios quiere que seas bendecido, que tengas salud, dinero y amor, que estés próspero, que tengas el último modelo, que tengas un apartamento, sos hijo del rey. ¿Qué? Nada más lejos de la realidad. Eso le dicen la mayoría que quieren currarlos a ustedes y que los quieren esquilar. Pues mi Biblia y la de ellos y la tuya dice así: que todo aquel que quiere ir en pos de Jesús tiene también una cruz. Tiene que también obedecer al Señor y cargar con un montón de cosas que Dios va a permitir en tu camino, que te van a humillar, que te van a cometer injusticias, que te van a hacer dolorosas, desagradables, vergonzosas, y que tú vas a ir pasando por ellas, obedeciendo a Dios, amando a Dios, dándole gracias a Dios, honrando a Dios, siendo leal a Dios, y que al fin Dios te va a exaltar. ¿Cuántos están listos a tomar su cruz? Y eso es una decisión. En Getsemaní, el Señor Jesús, en Getsemaní, viendo que su hora se había acercado, viendo que su hora había llegado, comenzó a entristecerse. Marcos 14, 34 al 36. Y le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía lo que le iba a pasar. Dice: quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando Jesús supo que era la hora de tomar su cruz, Él dijo: no se haga mi voluntad, Señor. Si es posible, pasa esta copa, amarga copa, ¿verdad? Mas no se haga mi voluntad, sino la
tuya. Y oró intensamente. La Biblia dice que vino un ángel para animarle y fortalecerle. Y él toma la decisión de ir a la cruz ahí. Ese es el momento en que él dice, voy a obedecer lo que se me viene porque mi hora ha llegado y sé que es durísimo lo que tengo que pasar. Porque tengo que tomar mi cruz, aquel propósito por el cual el Padre me trajo al mundo. El Cordero de Dios ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Ya Jesús sabía que Él tenía que ir a la cruz por esa humanidad que un día se rebeló contra el Padre. Que ese encargo le había dado el Señor, de llevar sobre sí mismo la paga de nuestros pecados. Él sabía que iba a ser molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Él sabía la que se le venía y luchaba en su humanidad. No lo que yo, Padre, lo que tú. Es la hora de tomar mi cruz. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a correr todos. Es la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que se le venía. Cuando tú quieres ir en pos de Jesús, tú tienes que saber la que se te viene. Pero eso es una decisión interna dentro de ti. Señor, sé que seguirte es duro. El hacer tu voluntad es duro. Esa cruz va a implicar que gente que te rodea te va a abandonar, como los discípulos. Esa gente religiosa te va a acusar injustamente. Va a hablar de piedad, pero sus hechos lo niegan. Esas autoridades van a usar los métodos de tortura más espantosos para castigarte. Vas a ser humillado y exhibido públicamente, avergonzado, desnudado, golpeado. Llamando Jesús a la gente, en Marcos 8:34, y a sus discípulos. ¿A quién le dijo esto? A la gente en general y a los discípulos. Si alguno quiere, como Él quiso, no lo que yo, sino lo que tú quieres, Señor, tu voluntad, llevar tu cruz, mejor dicho, mi cruz, es decir, cada uno tiene su cruz. La cruz de Jesús fue cruenta. La cruz nuestra quizás no es ir a una cruz, como hacen algunos en la Pascua que se crucifican para identificarse con Jesús. ¿Vieron? ¿No? Esa es la cruz de Jesús. Esa cruz la llevó Él por mí. Y logró pagar con su sangre derramada todos mis pecados. Fui redimido por esa sangre derramada en la cruz. Pero yo tengo una cruz también. Y tú tienes una cruz. Algunos me van a decir, mi suegra, pastor. Esa es mi cruz. No. Este viejo que me casé hace 40 años con él y no se muere nunca. No. No es esa tu cruz. Tampoco es tu cruz lo que padeces por hacer las cosas mal. No. La cruz es todo aquello que tú sufres injustamente por vivir una vida piadosa y obedeciendo a Dios. Tu cruz es permanecer fiel y haciendo lo que Dios quiere, aún en la hora de la prueba, donde vas a padecer por ser de Cristo, por invocar su nombre, por hacer su voluntad, por agradarle a Dios. Esa es tu cruz. Cuando eres burlado, vituperado, avergonzado por tomar la decisión correcta en hacer lo que Dios quiere.
Ahí está tu cruz. Se necesita ser muy valiente para tomar nuestra cruz. Pero es una decisión de Getsemaní. Es una decisión de decirle de rodillas, Señor, no lo que yo, sino lo que tú quieres. Anímame y fortaléceme con tu ángel para que yo pueda pasar por esa cruz. Él se humilló también a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó, por lo cual Dios también le exaltó. También el Señor te va a exaltar a ti. También te va a honrar a ti. A Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre. A ti también te va a dar una recompensa. Ahora bien, el apóstol Pedro dice sobre esto. Presten atención. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Es obvio, dice Pedro, que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Es obvio que no hay nada, es lo que me merezco. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. ¿Dónde Cristo sufrió por nosotros? En la cruz. Cuando yo hago lo bueno y lo recto, voy a padecer. Y Dios se va a agradar de mí, porque también Cristo padeció lo que padeció, haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios, para salvarme a mí. Él es su ejemplo, dice el apóstol Pedro, y deben de seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Ese es nuestro desafío, no pecar ni engañar. No respondía cuando lo insultaban. ¿Y tú? Te vas a las manos. Si te insultan, tú insulto y medio. No está siguiendo las pisadas de Jesús. Él no respondía cuando lo insultaba, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Crucifíquenme nomás, que cuando yo venga con poder y gloria con los ángeles, voy a largarles un rayo que los va a quemar de un saque. Ya van a ver con quién se están metiendo. No hizo eso Jesús. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y tú y yo, ¿dejamos en las manos del Señor para que Él juzgue con justicia? Eso es la cruz. Dice Pedro, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿estás cargando tu cruz? ¿O estás padeciendo por ser boca abierta? ¿O estás padeciendo porque haces triquiñuelas, porque engañas, porque mientes? Eso no es ningún logro. El tema es cuando Dios permite circunstancias y situaciones donde padeces por hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada. Es ahí donde tienes que decir, no lo que yo quiero, lo que tú, Señor. Y te mantengas en rectitud, en piedad, no amenazando, no defendiéndote, no acusando, no maldiciendo, no pagando mal por mal. Es ahí donde estás tomando tu cruz. Cada uno tiene su cruz. Quizás haya hermanos en otras partes del mundo que tienen que estar pagando con la vida por ser de Cristo. Son mártires. Algunos quedan abandonados, sin trabajo, son echados de las familias. Yo he estado con
personas que porque han creído en Jesús, literal, los han echado de su casa en países de Oriente, de Asia. Hay mucha persecución. Cada uno tiene que llevar su cruz. Ahora bien, ¿puedes entender que cuando estás padeciendo, estás llevando tu cruz? ¿Cómo puedes entender que mediante tu sufrimiento estás agradando a Dios y que Dios te va a exaltar? ¿Quién podría entender que mientras José padecía por la envidia y los celos de sus hermanos, José estaba llevando su cruz y el Padre estaba cumpliendo sus planes eternos en llevarlo a ser el primer ministro de Egipto? De hecho, cuando se encuentra con sus hermanos ya siendo primer ministro, el segundo después del faraón, José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. ¿Quién te dice que mediante lo que estás padeciendo ahora, Dios te está llevando a cumplir un lugar, a cumplir una misión en un lugar de honor, en un lugar de honra? ¿Quién te dice que mientras pasas por el quebranto, las acusaciones, la violencia, y te mantienes con un corazón íntegro, sin estar resentido ni amargado, te mantienes confiando en Dios, quién te dice si Dios no está usando todo eso para bien? Que lo que otros piensan mal contra ti, Dios lo está transformando para bien, para que bendigas a muchos. ¿Quién diría que mientras Saúl perseguía injustamente a David, Dios estaba llevando a David al trono de Israel? ¿Y qué le digo del apóstol Pablo? ¿Y qué le digo de los demás apóstoles? Nosotros sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que le aman y que son llamados según el propósito que Él tiene con ellos. Esto es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvamos, esto es poder de Dios. Esto es gloria para Dios. Esto es bendición para mucho pueblo. Vas a ser de bendición. El Señor Jesús se humilló a sí mismo. Humillémonos nosotros también. El Señor Jesús no amenazó, no condenó, no se defendió, encomendó la causa que juzga justamente y a su debido tiempo Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y hoy toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Qué diferente es este evangelio de la cruz. Qué diferente al evangelio que se predica por ahí. Qué terrible es el evangelio sin cruz. Qué terrible. Qué terrible es el evangelio sin compromiso. Qué terrible es el evangelio donde solamente se predica bendiciones. Sí hay bendiciones, pero las bendiciones siempre son condicionales. Detrás de la cruz hay bendición, pero hay que pasar por la cruz. Dígale al Señor en esta noche: amado Señor, amado Señor, yo también yo también
quiero tomar mi cruz quiero tomar mi cruz fielmente fielmente y seguir en pos de ti, y seguir en pos de ti, sabiendo que toda circunstancia sabiendo que toda que circunstancia tú permitas, que tú permitas, aunque involucre aunque involucre la acción envidiosa la acción y envidiosa celosa, y celosa, como la de los religiosos, como la de los religiosos, como la de los hermanos de José, como la de los hermanos de aún, Jesús. Señor, Aún, Señor, que tenga que pasar por eso, que tenga que pasar yo por sé eso. que estarás en control Yo sé que estarás y en que control, todo eso lo usarás para tu y que gloria todo eso lo usarás para tu gloria y para llevarme a ser bendición de muchos. y para llevarme a ser bendición. Gracias de por muchos. tu palabra. Gracias por tu palabra. Recibo Recibo y creo y creo al mensaje de la al cruz, mensaje de el la que es cruz, locura para los gentiles el que es locura para y los para los gentiles judíos, y para los judíos, pero que es poder de Dios, pero que es poder de sabiduría de Dios sabiduría de para Dios, salvarnos. para salvarnos. Creo a tu palabra, Creo a tu palabra. creo a tu evangelio, Creo a tu creo evangelio. en tu Hijo Jesús. Creo a tu Hijo. Él es el Cristo, Él es el Cristo, el Hijo del Dios el viviente. Hijo del Dios viviente. Él es el Rey Él es el Rey de todas las naciones todas las y naciones. reina con poder. Y reina con Para poder. gloria tuya, Para Padre. gloria tuya, Todos Padre. sus enemigos Todos sus serán enemigos serán sometidos sometidos bajo sus pies. bajo sus pies. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla Toda se doblará. lengua le confesará Toda lengua le que Él es confesará el Kyrios, que Él es el Kyrios, el Kyrios, el Kyrios, el Señor, el Señor, en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios.